Bueno, como pueden comprobar, es un tipo de delito que va en aumento, así se refleja en los datos, que además cada vez preocupa más socialmente, aunque yo creo que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es la repercusión real de este tipo de robos. Hay muchas veces, por ejemplo, que se va la luz, por poner un ejemplo, ¿y nosotros qué hacemos? Acordarnos de todos los ancestros de los que dirigen la empresa suministradora de electricidad. Bueno, primero subimos el fusible y cuando Exacto. ya vemos que no funciona, entonces rememoramos la familia. Exacto. Eso es. Bueno, pues en ocasiones ha habido un robo de cables. También afecta a la telefonía, afecta incluso al transporte. En definitiva, que es un tipo de delito que tiene unas repercusiones de las que yo creo que todavía no somos conscientes y que genera además muy mala imagen y muchas pérdidas a un sector al que se le termina por relacionar el del recuperado y el reciclaje, que parece que es un beneficiado de estos robos cuando en realidad es una de las principales víctimas. Pero para conocer con más detalle qué es lo que sucede, vamos a hablar con Alicia García Franco, que es directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Señora García Franco, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana. Bueno, como decía, la mala imagen que genera para todo el sector de la recuperación y el reciclado que estos delitos se hayan convertido en materia común y hayan crecido exponencialmente en los últimos años es algo con lo que ustedes tienen que lidiar casi a diario ya. Pues sí, la verdad es que sí. Este tipo de robos, además, como dices tú, nos crean una mala imagen a un sector que lleva, bueno, pues instaurado desde la posguerra y realmente es un sector perfectamente industrializado y profesionalizado. Los mayores daños que sufrimos pues son de estas mafias internacionales de robo de cobre. No solo lo sufrimos en España, sino que se sufre a nivel europeo e internacional. O sea, en Estados Unidos tienen una unidad policial específicamente para eso. En Europa tienen además la problemática de las fronteras tan cerca, o sea, que van de un país a otro el material en cuestión de un par de horas. En España, bueno, pues por nuestra geografía tardan más en sacarlo del país. Y realmente nos perjudica porque sí parece que somos los beneficiados. Dicen, bueno, se venden los recuperadores, estos los compran y hacen el agosto. Pues no es así. Realmente, primero, todos esos materiales que se roban a gran escala acaban fuera del país, son exportados a China o a India. Normalmente salen con camiones fuera de la península y se exportan desde otros países cercanos como Francia o Portugal. Y muchas veces somos unas de las primeras víctimas de estos ladrones o de estas mafias. Sí, es lo que iba a contar ahora, porque al margen de la mala imagen, en muchas ocasiones los robos, cuando se hacen a gran escala, se hacen precisamente al material que, por ejemplo, sale de un centro de recuperación. Efectivamente, eso es lo que nos suele ocurrir, pero lo que pasa es que, bueno, también entendemos que la trascendencia mediática pues no es lo mismo a un ciudadano o a una población que pues se le ha privado el suministro eléctrico, pues tiene mucha mayor repercusión mediática que a una persona o a un industrial que le roben 150.000 euros. También lo entendemos, pero somos una de las principales víctimas porque nosotros ya tenemos el material perfectamente tratado y limpio para su envío a fundición. Tanto nosotros como las fundiciones tenemos todas las semanas algún tipo de robo de este tipo, porque ten en cuenta que un camión ya con el cobre perfectamente limpio, pues es muy goloso para los ladrones. Y entonces sufrimos los robos de camiones enteros, de agresiones a conductores nuestros, o bien pues eso, en el momento que paran una gasolinera se llevan su camión. O sea, a veces el robo con fuerza, con el peligro que ello implica para el conductor. O sea, somos los primeros perjudicados en este tipo de robos. Bueno, en el caso de los robos de los camiones yo creo que está claro, no puede haber un policía detrás de cada camión, pero en el caso de los controles que se hace de este material, por ejemplo, en las fronteras, en el lugar donde se va a vender, ¿eso es exactamente cómo funciona? ¿Alguien puede llegar con un cargamento del que no tenga ningún tipo de documentación y venderlo en el mercado negro sin que haya un control policial de la Guardia Civil, de carreteras? Vamos a ver, en principio... Parece demasiado sencillo, ¿no? Es que en principio estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, al estar dentro de la Unión Europea, sabes que dentro de Europa pues no tenemos fronteras como tales. Entonces, un camión puede ir de España a Portugal o de España a Francia sin que en aduanas, o sea, el cobre no es como el narcotráfico que estás, digamos, transportando un material fuera de la ley. Entonces, no se vigila. Igual que no se vigila el transporte de productos, pues quien lleve juguetes. Realmente, primero, todos esos materiales que se roban a gran escala acaban fuera del país, son exportados a China o a India.
Normalmente salen con camiones fuera de la península y se exportan desde otros países cercanos como Francia o Portugal. Y muchas veces somos unas de las primeras víctimas de estos ladrones o de estas mafias. Sí, es lo que iba a contar ahora, porque al margen de la mala imagen, en muchas ocasiones los robos, cuando se hacen a gran escala, se hacen precisamente al material que, por ejemplo, sale de un centro de recuperación. Efectivamente, eso es lo que nos suele ocurrir, pero lo que pasa es que, bueno, también entendemos que la trascendencia mediática pues no es lo mismo a un ciudadano o a una población que pues se le ha privado el suministro eléctrico, pues tiene mucha mayor repercusión mediática que a una persona o a un industrial que le roben 150.000 euros. No, también lo entendemos, pero somos una de las principales víctimas porque nosotros ya tenemos el material perfectamente tratado y limpio para su envío a fundición. Tanto nosotros como las fundiciones tenemos todas las semanas algún tipo de robo de este tipo, porque ten en cuenta que un camión ya con el con el cobre perfectamente limpio, pues es muy goloso para los ladrones. Y entonces sufrimos los robos de camiones enteros, de agresiones a conductores nuestros, o bien pues eso, en el momento que paran una gasolinera se llevan su camión. O sea, a veces el robo con fuerza, con el peligro que ello implica para el conductor. O sea, somos los primeros perjudicados en este tipo de robos. Bueno, en el caso de los robos de los camiones yo creo que está claro, no puede haber un policía detrás de cada camión, pero en el caso de los controles que se hace de este material, por ejemplo, en las fronteras, en el lugar donde se va a vender, ¿eso es exactamente cómo funciona? ¿Alguien puede llegar con un cargamento del que no tenga ningún tipo de documentación y venderlo en el mercado negro sin que haya un control policial de la Guardia Civil, de carreteras? Vamos a ver, en principio... Parece demasiado sencillo, ¿no? Es que en principio estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, al estar dentro de la Unión Europea, sabes que dentro de Europa pues no tenemos fronteras como tales. Entonces, un camión puede ir de España a Portugal o de España a Francia sin que en aduanas, o sea, el cobre no es como el narcotráfico que estás, digamos, transportando un material fuera de la ley. Entonces, no se vigila. Igual que no se vigila el transporte de productos, pues quien lleve juguetes en un camión, etcétera. Es decir, es un material perfectamente legítimo y se transporta con libertad dentro de la Unión Europea. Tiene una serie de documentación efectivamente medioambiental, como dices tú, pero esa documentación, como acompaña al camión, cuando roban el camión, pues va acompañado completo con toda su documentación. Entonces, bueno, pues luego en los puertos hay empresas que tienen estas mafias, que son empresas que en principio tienen su apariencia total de legalidad, que las exportan fuera de la Unión Europea, que las exportan a China, y bueno, pues en apariencia es un transporte lícito, lo que pasa que encierra un robo de un material anterior. Estamos hablando en cualquier caso del material del cobre que sale fuera de las fronteras del país, pero también hay un mercado negro muy importante dentro del territorio nacional, y en ese caso tampoco existen esos controles. Yo tenía entendido, igual me equivoco, que todo ese material debía llevar algún tipo de sello a la hora de poder venderse, o es que hay un mercado negro muy amplio y muy bien estructurado que provoca el aumento de los robos de este material. En principio, el problema es que mercado negro como tal no existe. Es decir, hay ladrones que roban ese material y lo introducen en el mercado. Pero un mercado negro implica que el precio que se paga por ese material es inferior. Es decir, cuando alguien pues se nos viene a la imagen de que roba joyas y las intenta vender en un mercado negro, las vende por un precio inferior. Mientras que cuando alguien roba cobre y lo vende, está vendiéndolo al mismo precio del cobre, porque intenta esa apariencia de legalidad. Muchas veces es difícil detectar la procedencia del material robado, otras veces, como puede ser el cable de Telefónica, que lo tienen marcado perfectamente, marcado y con unos tipos digamos, de fundas, de estructuras de plástico, que conoce el sector perfectamente que se trata de un cable de Telefónica o identificado con sus códigos y todo, pues es sencillo en ese caso determinar que ese cobre es robado. Cuando ese cobre ya está pretratado, porque te digo que estas mafias internacionales incluso lo pretratan, cuando ese cobre está pretratado y ya está limpio, es simplemente un material de cobre, no puedes identificar
si eso tiene una procedencia lícita o ilícita. Y precisamente es una de las dificultades para dar con estos delincuentes, el hecho de que normalmente este material, como usted dice, ya limpio, pues se mezcla y se funde con otro material legal y a partir de ahí ya se pierde todo tipo de pista. Hacía referencia que en Estados Unidos hay unidades de policía especializadas en este tipo de delitos. No sé si considera que aquí serían necesarias o, sin embargo, hemos contado también cómo un juez de Manresa dictaba una sentencia pionera en el que pasaba, digamos, del hurto a un delito ya con pena de cárcel al entender que el cable era un bien de primera necesidad. Si tienen que ir por ahí también los tiros, ¿no?, de endurecimiento de las condenas. Hombre, en principio siempre el endurecimiento de las condenas va a facilitar, pues bueno, pues que haya gente que por ese miedo a la represión no actúe. Y en ese caso concreto del juez de Manresa es que efectivamente esta persona había dejado sin suministro eléctrico a una población. A una persona que roba un camión de cobre, que estamos hablando de 150.000 euros, o sea que es un dineral, pues no está causando un mal o una cuestión de bien público. En ese caso se pudo aprovechar el endurecimiento de las penas por esa vía. Y en ese sentido nosotros estamos totalmente a favor. Unidades de policía especializada tenemos en España. En España, en la estructura que tenemos, tanto estatal y autonómica y local, hay una coordinación, o sea, hay departamentos, unidades especializadas tanto dentro de la Guardia Civil, de la Policía Nacional como de la Policía Local. Trabajan mucho y están muy en activo con ello. La verdad es que sí que hay una conciencia en ese sentido ya muy madura y están trabajando y tienen unidades especialmente dedicadas a ello. Ha hablado usted anteriormente de la mala imagen que le provocan al colectivo este tipo de robos, y bien es cierto que algunos miembros del colectivo, por así decirlo, no están exentos de responsabilidad. Hablamos tal vez de pequeñas chatarrerías, de instalaciones a lo mejor ilegales, no sé si también tienen algún tipo de control dentro de la federación, ¿no? Sí, lo que también nos dices, bueno, dice, han robado unos chatarreros. No, quien ha robado son unos ladrones, no unos chatarreros. Sí, pero luego hacen el negocio con el chatarrero, ¿no? Que algunos han sido detenidos. Asimilan, digamos, esa ilegalidad al chatarrero. Cuando hay chatarreros, tanto pequeños como medianos como grandes, hay recuperadores, recicladores, que son industriales o profesionales perfectamente instaurados. Pero hay ladrones en ese sector, como lo puede haber absolutamente en otros sectores de la sociedad, que hay ladrones en todos los sectores. Entonces, es una de las cuestiones que nos da mala imagen. Cuando nosotros desde el año 60, de los años 60, llevamos colaborando, somos un sector que colabora con la policía en la detección de los robos, porque tenemos instaurado un libro de policía. En ese libro de policía, desde el primer paso, desde el que alguien vende a un pequeño recuperador, se tiene que identificar con DNI, se tiene que identificar con qué material es, el peso, la cantidad, el precio. Y ese libro de policía es lo que luego le sirve a la policía para seguir esos rastros. Quizás lo que haría falta sería esa misma intención y ese mismo mecanismo ya a nivel internacional, ¿no? Si la mayoría del cobre sale fuera y fuera de nuestras fronteras, quizás no se pena con, en fin, ni se persigue con esa importancia.